Diseño geométrico de carreteras. El tema que vamos a mirar es el tema de drenaje vial. Este tema hace parte de la unidad número 1 de generalidades y hace parte de los objetivos que usted debe conocer cuáles son los elementos constituyentes del drenaje vial de una carretera. Entonces, nuestro tema número 10 hace relación a los tipos de obras de drenaje normalmente empleados en una construcción de una carretera. Se debe tener en cuenta que el drenaje vial es supremamente importante porque uno de los aspectos o de los elementos que más daño ocasiona sobre una carretera es el agua. Entonces el agua debe conducirse, debe atraparse, encauzarse y desalojarse lo más rápido posible de una carretera. El agua es el elemento que más problemas causa. Entonces, lo primero que genera es la disminución de la resistencia al corte. El corte es un parámetro que tienen los suelos de resistencia cuando es fallado por cizallamiento. Afecta la duración de la estructura de pavimento, ya que ocasiona normalmente oxidación o desconfinamiento de cada una de las capas constituyentes de una estructura de pavimento. Aumenta los costos de conservación, ya que al deteriorar las capas será más elevado las inversiones que deban efectuarse para poder conservar una vía en un estado adecuado. Un estado adecuado es que la vía tenga buena transitabilidad por el usuario. Disminuye la resistencia de la subrasante. La subrasante, como lo hemos mirado, es el suelo de soporte de una carretera y al incrementarse el agua lo que va a generar es que esos valores se van a disminuir normalmente o casi siempre. Aquí aparecen otros parámetros como es la licuación. Entonces la licuación o la licuefacción de arenas se genera en suelos como son las arenas, suelos que no son cohesivos, normalmente son suelos friccionantes con diámetros bastante pequeños. La expansión se genera en arcillas. Las arcillas normalmente, algunas arcillas de alta plasticidad pueden llegar a generar expansión o puede generarse tubificación. La tubificación se genera en suelos que no son cohesivos y puede generarse arrastre por presencia de agua. Estos suelos son susceptibles, estos fenómenos son susceptibles por la presencia del agua. Afecta las propiedades físicas y químicas de la estructura del pavimento. Una propiedad física es, por ejemplo, el grado de compactación. Entonces, el grado de compactación se ve seriamente afectado al incrementarse la humedad. Lo que va a pasar es que las densidades se van a disminuir. Y químicas como es la presencia del agua genera oxidación, por ejemplo en asfaltos. Dificulta la conservación y el proceso constructivo de una vía, por eso es que en época de invierno las vías normalmente, si usted ha ido a una zona predal o incluso en las vías principales, se generan deslizamientos, fallos, porque el agua pues deteriora las estructuras de pavimento, los taludes y todo lo asociado a una carretera. ¿Cuál es el objetivo del drenaje vial? El objetivo básicamente es preservar la carretera. Entonces, debido a la importancia social, al costo que tienen las vías, lo que nosotros tratamos es de mantenerlas en un buen estado. Entonces, esa preservación se debe generar y si nosotros construimos obras de drenaje, las obras de drenaje van a atrapar esa agua y va a hacer que el agua drene fácilmente y la vía se deteriore pues no tan rápidamente. Tenemos aquí una vía, miren, aquí va un vehículo, por donde va el mouse es el eje de la vía. Entonces vamos a tener unas obras, como lo miramos en la práctica. En la salida que hicimos van a ver unas obras que son paralelas al eje. ¿Qué es paralelo al eje? Por ejemplo, entonces esta sería la cuneta. Tenemos aquí la cuneta es de sección transversal. Tenemos una alcantarilla que ustedes recuerdan, miramos aquí. Tenemos una caja de entrada, tenemos un cabezal de salida, tenemos la estructura de pavimento. Tenemos la inclinación de la vía. Miren, aquí hacia los lados hay una inclinación que es la inclinación transversal. Esa inclinación de esta vía transversal es el bombeo, ¿cierto? Aquí tenemos unas cunetas en la parte superior que se saben construir, que ustedes las pueden mirar allá en la vía Pasto y Pieles, donde están revestidas en concreto, y por acá hay unas graditas que se llaman disipadores de energía. La localización y diseño de las obras de drenaje pueden generar problemas. Entonces, ¿qué puede generar? Puede generar un problema de interrupción del servicio de la vía cuando un talud se falla. Se puede fallar por presencia de agua, mal manejo de agua,
genera pérdida de tiempo, pérdidas económicas, y se debe entender que las obras de drenaje no son de uso universal. Significa que una alcantarilla tiene que estar diseñada para el sitio puntual. Entonces, para esto hay estudios hidrológicos, hidráulicos, y hay ingenieros especialistas en este tipo de obras. Entonces, hay una especialización que es la parte de recursos hídricos hidráulicos. Bueno, ¿cuáles son los aspectos que debemos considerar relacionados con la localización de una obra de drenaje? Primero, ¿dónde se va a localizar? ¿Cierto? Localización del eje de la obra, cuál es el área que se va a drenar. El área no puede ser demasiado grande porque el agua se va a salir de nuestra obra. ¿Cuál es el área hidráulica necesaria? Es decir, cuánto debe tener nuestra obra, por ejemplo, nuestra cuneta, nuestro filtro. ¿Cuál es la selección del tipo de obra? Entonces necesitamos el área, la pendiente. Siempre las pendientes deben ser mayores al 2% para que haya una buena escorrentía. Debe haber una altura máxima y mínima de terraplenes. ¿Cuál es la capacidad de carga del terreno? Y no deben trabajar ninguna estructura a tubo lleno. ¿Qué es a tubo lleno? A tubo lleno es que todo el tubo salga lleno de agua, como cuando usted abre un grifo. Normalmente las alcantarillas trabajan a medio tubo. Significa que lo máximo que puede llenarse una alcantarilla es la mitad de la sección. La clasificación del drenaje vial se divide en dos, una en función de la localización del eje y otra dependiendo si está en la parte superficial o en la parte subterránea de la vía como tal. Entonces, la clasificación del drenaje de obras de drenaje superficial tenemos con respecto al de drenaje longitudinal las cunetas, ¿cierto? Las cunetas son paralelas al eje, están los sumideros, los bordillos y las contracunetas. Y de drenaje transversal, es decir, perpendiculares al eje de la vía, están las alcantarillas y puentes, la pendiente transversal y los vados. ¿Qué es una cuneta? Una cuneta es un canal, ¿cierto? Un canal que se hace a los dos lados de la banca. Recuerden que la banca está aquí, a los dos lados tenemos esta sección y esa sección es la cuneta. Entonces, ella lo que hace es que intercepta el agua que baja por aquí por el talud e intercepta el agua que viene de la vía. Ella llega, recoge esta agua, la transporta y acá a una determinada distancia la va a depositar en la alcantarilla, ¿cierto? Entonces la conduce a un lugar y la aleja de la vía. Entonces, hay diferentes tipos de secciones. Miren, esta es una sección transversal en cajón. Hay sección aquí, sección en talud acá. Tenemos cuneta y cuneta. Aquí tenemos nuestra vía. Esta es una sección en terraplén. Todo esto es un terraplén. Terraplén es lo mismo que relleno. Tuve que rellenar todo esto. Y aquí está mi vía. Y entonces aquí coloco la cuneta. Y aquí coloco mi otra cuneta. Entonces, estas son nuestras cunetas. Tienen diferentes formas, ¿cierto? Las cunetas dicen se deben diseñar con la pendiente longitudinal, nunca debe ser menor del 0.5% y debe tener una capacidad hidráulica suficiente para que pueda, digamos, transportar el agua y remover los residuos. Entonces, esa sección, ¿cuál es la dimensión de la cuneta? Está dada por una ecuación que la van a mirar ustedes en hidráulica, que es la ecuación de Manning. La ecuación de Manning me sirve para determinar la sección transversal de esa cuneta. Aquí tenemos una cuneta. Entonces las cunetas tienen diferentes formas. Esta es una cuneta de sección triangular. Miren aquí el triángulo. Esto que estoy aquí señalando con el mouse, la sección que va a estar llena de agua. Eso es una sección típica del INVIES que tiene, miren, 90 centímetros hasta aquí, más 10 significa que tiene 1 metro de ancho y desde aquí tiene 30 centímetros. Este es el espesor de la losa de concreto, normalmente tiene 10 centímetros y debajo de ella se colocan 10 centímetros de firmado de base. Y aquí las tenemos, estas son cunetas triangulares que van a colocar el agua a esta caja y esta caja va a evacuar el agua como tal. Aquí hay una sección que es una sección rectangular, miren aquí tenemos una sección rectangular y es una sección que es mucho de mayor capacidad hidráulica, pero ¿cuál es el problema que tiene? La seguridad. Un vehículo que vaya a alta velocidad y caiga aquí, pues seguramente se va a accidentar. Entonces, estas secciones no son utilizadas. Esta es una vía en el Perú, esto no se utiliza en Colombia. Tienen que ser casi todas de esta forma, que son triangulares. Esta es una sección semicircular, que es una sección muy cómoda, pero tiene, digamos, como ventajas, es muy cómoda para el paso de vehículos y de personas, pero como desventaja tiene poca capacidad hidráulica. Por lo tanto, estas vías se utilizan en zonas peatonales y no en carreteras. Sumideros. Entonces, la función básicamente es evacuar rápidamente el agua que han recogido de las cunetas o de los bordillos. Entonces,
Son aberturas que se hacen, se reciben, ellos cogen el agua, la entregan a una tubería y la trasladan a un pozo de inspección, ¿cierto? Entonces, las cajas de las alcantarillas funcionan como sumideros. El término de sumidero es más utilizado en las calles o vías urbanas. Este es un sumidero, mírenlo aquí. Este es un sumidero de pared lateral, este es de fondo y este sería nuestra cámara donde va a llegar el agua. Los bordillos son elementos que se construyen a los lados de la vía. Ellos conducen el agua, ¿cierto? Y al final la llevan a un determinado lugar que puede ser un sumidero. Evitan la infiltración por el borde de la vía. Pueden ser de diferentes tipos de materiales. Y básicamente los más utilizados son los anclados a la placa o los prefabricados. Entonces, canales de encauzamiento, ahorita miramos los bordillos, son unos canales donde en terrenos que son planos, el agua, ella va a fluir por cualquier lugar. Entonces, se construyen unos canales para que el agua se dirija a ese sitio y siempre vaya por el mismo lugar y no, digamos, invada zonas laterales en terrenos planos. Estos son bordillos. Todos los bordillos son de diferentes dimensiones. Por ejemplo, miren, bordillo rebajado, 12 centímetros de altura, 11.5 en la parte superior y 25 en la parte de abajo. Este puede ser un bordillo de acceso, por ejemplo, a un garaje. Este es un bordillo típico, separador de pavimento de aparcamiento. Este es el de una calzada, este es el de un jardín. Entonces miren que nuestros bordillos normales son este T2, que es de acera calzada, donde tenemos de 12 a 10 centímetros y 15 centímetros en la base, 25 acá y este da hacia la parte de la llanta, pero aquí tenemos este pequeño ángulo donde tenemos 10 centímetros que conservan esta altura y aquí hay un chaflancito. Este bordillo, esta ceja de 10 centímetros, ¿para qué me sirve? Para que cuando la llanta pegue aquí, el vehículo que va a pasar al pegar, la llanta al pegar aquí, llega y se regresa a la calzada. Si esta pared fuera completamente vertical, ¿qué sucedería? Al ser vertical y no tener esta altura, la llanta se pegaría, se anclaría y el vehículo se volcaría. Entonces normalmente se deja esta muelita aquí para que el vehículo, esa diferencia, ese trapecio, para que sea mucho más seguro. Estos son los bordillos prefabricados, esto los puede mirar usted por Unicentro, por el sector de Sirgo. Normalmente se utilizan en concretos asfálticos, son mucho más fáciles de instalación y tienen estos huecos para poder colocar las tuberías. Aquí se está instalando bordillos prefabricados, mírenlos aquí. Aquí se están bordillos anclados con cuneta. Esta máquina la tienen en el concesionario, va haciendo berma, cuneta y bordillo. Es una pavimentadora de bordillo. Y aquí hay unas contracunetas. ¿Qué es una contracuneta? Este es el talud. Recuerden, esto es un talud y en la parte superior se coloca esta cuneta. Esta cuneta que hace atrapa parte del agua que baja por aquí, la conduce y la evacúa. Estas contracunetas o zanjas de coronación son bastante peligrosas si no están recubiertas. Normalmente ellas se recubren en concreto para que no generen filtraciones y afecten el talud en la parte inferior. De drenaje transversal, pues habíamos dicho que son los que están localizados en forma perpendicular al eje, ¿cierto? Y ellos van a tratar de sacar el agua lo más rápido posible. Tenemos alcantarillas, vados y pendientes transversales. Las alcantarillas son las principales estructuras de drenaje, son las que nos mueven grandes volúmenes de agua hacia los arroyos o ríos y la función es conducir y desalojar lo más rápido posible el agua hacia las partes bajas de la vía. Entonces, en las alcantarillas tenemos puente, bueno, como alcantarillas, aquí hablemos de obras de drenaje. Entonces, cuando hablamos de obras de drenaje, hablamos de obras de drenaje mayor y obras de drenaje menor. Las obras de drenaje mayor son los puentes y las obras de drenaje menor son las alcantarillas. Ellas se clasifican por la sección, entonces pueden ser en tubo, en bóveda, en losa, sobre estribos y cajones. Miren, aquí tenemos un puente. Entonces, un puente también se clasifican en puentes y pontones. La distancia que va desde este punto donde estoy marcando con el mouse hasta este punto se llama luz. Esta luz del puente, si es menor a 10 metros, se llama pontón. Si esa luz es mayor a 10 metros, se llama puente. Que hay pueden ser puentes en arco, ¿cierto? Hay diferentes tipos de puentes y esta es una alcantarilla. Es una alcantarilla muy rudimentaria con una losa, unas aletas. Esta es una alcantarilla donde es un tubo supremamente pequeño, mal construida, muy superficial, pero pues es típico en nuestras vías, ¿cierto? Y las alcantarillas normalmente pues tienen unas condiciones. Normalmente lo que debemos tener es que
Las alcantarillas se utilizan donde las luces son menores a 6 metros. Las alcantarillas deben tener diámetro mínimo de 36 pulgadas y siempre, bueno, vamos a utilizar la fórmula de Talbot para diseñar alcantarillas. Aquí tenemos un diseño de una alcantarilla. Aquí está el cabezal de entrada, se coloca un dentellón para anclar al suelo, por aquí baja el agua y aquí está el muro de salida y aquí estarían las escaleras o disipadores de energía. Entonces mira que la alcantarilla pues es toda una obra que se va a construir y esta tubería normalmente es de 36 pulgadas. Vado, un vado es una vía, miren aquí tenemos una vía y tenemos un río. Entonces esta vía cruza a través del río. Entonces estos ríos son ríos no perennes, que significa que este río, miren, tiene una época del año en la cual es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? La vía pasa a través del vado. Entonces, estas son obras, pues no son obras, sino son algunos tipos de obras de drenaje superficial. La pendiente longitudinal son valores que debemos tener en cuenta, entonces, que se recomienda evitar pendientes menores del 0.5%. Las pendientes siempre deben ser mayores al 1%. La pendiente mínima es 0.5. El manual permite hasta pendientes mínimas del 0.3% en casos extremos, pero siempre debemos manejar siempre pendientes superiores al 0.5 como mínimo. Entonces, ojo con eso. Pendiente mínima es 0.3, pero la ideal sería al menos siempre debemos checar que sean mayores al 0.5%. Y en subdrenaje tenemos las obras que van debajo de la tierra, entonces aquí aparecen nuestros filtros. Miren aquí, buena parte del agua ya la recogimos superficialmente, pero por acá hay agua subterránea. Entonces esta agua que viene por aquí por los taludes no queremos que nos afecte nuestra estructura de pavimento, colocamos este tipo de estructura. Este filtro que ustedes observan aquí, esos filtros o drenes se clasifican en dos. Este es uno que se llama el dren francés. Un dren francés está formado por piedra, que es lo que miran aquí, un tubo y aquí un geotextil. Entonces, esto es un dren francés. Aquí hay diferentes tipos de filtro. Miren, este que usted observa aquí, que está marcando, es el dren francés. Tiene geotextil, miren aquí geotextil, tiene piedra y un tubo. Este puede tener 60 centímetros de ancho por 1,20 de profundo. Son filtros con una buena capacidad. El problema es conseguir la piedra y son costosos. Y aparece últimamente, hace unos 10 años, 20 años, filtros que son geodren vial o geodren planar, que son geotextiles, una geored y un tubo de 10 pulgadas. Entonces esto es mucho más pequeño, no requiere triturado ni piedra y pues son mucho más fáciles, incluso más económicos que estos drenes franceses. Hay capas drenantes, significa que debajo de las capas normales podemos colocar capas drenantes de material permeable para que él filtre sobre alguna roca fracturada. O podemos colocar todas estas capas que se conecten a los filtros laterales para drenar el agua. Pozos drenantes son pozos en los cuales el agua cae y él se va a drenar hacia la parte subterránea. De aquí tenemos la diferencia entre un geotextil, que sería un dren francés, y un geodren, ¿cierto? Aquí tenemos nuestros filtros. Este es un filtro de esta forma, son filtros en forma de espina de pescado. Los estadios tienen este tipo de filtros para poder evacuar fácilmente el agua. Bueno, les recomiendo leer el manual de drenaje del INVIES, que lo pueden descargar de la página, y pues este es un tema de una asignatura completa como tal.